Bienvenidos al capítulo 3 de este podcast Dos Maes. En este capítulo vamos a hablar sobre la expectativa versus la realidad de lo que tanto Álvaro como yo estudiamos, que fue ingeniería en materiales, versus la realidad, lo que hay en el mundo y las empresas que lo contratan a uno, cómo fue toda esa experiencia y cuáles son nuestras opiniones al respecto de ya más de 5 años, 6 años que hemos estado trabajando eh, como ingenieros materiales en industria de dispositivos médicos. Entonces, bueno, es un tema súper filosófico y aquí no vamos a criticar el sistema educativo, sino que es una charla sobre cómo nosotros desde el cole veníamos pensando lo que iba a ser en la U, lo que creíamos cómo iba a evolucionar todo, versus cuando ya tenemos la experiencia de trabajar en una empresa y cómo nos fue. Ok, sí. Y es importante lo que dice Josué. Es nuestro punto de vista y lo queremos compartir porque da la casualidad que los dos tenemos una opinión similar. Hay personas que opinan diferente y está bien. Nada es bueno ni es malo, son solo puntos de vista. Entonces, bueno, nosotros estudiamos ingeniería de materiales. A mí particularmente en la carrera, lo que más me gustó de todo fue la parte de caracterización, que era agarrar un material, analizarlo a tal punto de poder hacer un diagnóstico de qué era lo que estaba pasando, como cuando uno va al doctor y el doctor lo revisa, lo palpa, todo lo que tiene que hacer para poderle recomendar una cura. Eso. Entonces, por ejemplo, uno agarraba un pedazo de metal, le hacía una metalografía, que es una imagen a mucho zoom para entender qué está pasando en el metal que se fracturó. Si tiene que ver con el tratamiento térmico que se usó, el tipo de aleación, etc. Se hace todo un estudio, como cuando uno va al doctor, para entender qué sucedió. A mí eso me apasionaba. No, me sigue apasionando. A tal punto de que la tesis mía fue pura caracterización de recubrimientos para dispositivos de implante ortopédico. Y cuando me gradué, bueno, conseguí trabajo en una empresa demasiado buena. La verdad es que sí. Un salario brutal, amenidades buenísimas, instalaciones top, la gente hermosa. Y de hecho mi primer trabajo, cuando fui contratado, tenía que ver con eso, pero solo el primero. Ya después de ahí, se volvió un trabajo más de producción, como ingeniero industrial, que es revisar cuántas piezas salen, en cuántos segundos, cuánta plata puedo ahorrar. Y eso tiene su valor, pero no fue lo que yo invertí 6 años estudiando. Y me dio ese choque de realidad. Entonces, digamos que la inyección, la emoción me duró un año después de que salí de la U haciendo un proyecto. Y después de ese año, todo se volvió muy monótono, o quizá no monótono porque era diferente a lo que yo hacía, pero no era lo que yo estaba esperando. Y eso poco a poco fue mermando un poco la motivación, no un poco, no, un montón, la motivación, la inyección, las ganas de ir a bretear con respecto a la parte técnica. Y mi motivación se empezó a transformar en otra cosa, más la parte humana. Y fui dejando de lado la ingeniería porque no me estaba llenando en ese momento. Y me enfoqué en la parte de supervisión, entrenamiento. Y tuve que hacer ese cambio porque si no me iba a morir o me iba a volver loco. Estaba aburrido y como atascado. Eso fue lo que me pasó a mí. De hecho, eso lo teníamos apuntado como el punto 6 de la conversación, pero bueno, yo lo puse como punto 1. Y eso es desde el punto de vista más filosófico, personal. Ahora, hay un montón de riesgos adicionales al cómo uno confecciona su profesión con respecto a las oportunidades que hay en el mercado, que ya más adelante podemos hablar de esos riesgos. Pero, ¿cómo fue su choque, Mae? Bueno, a mí lo que más me gustó de ingeniería en materiales fue la parte de metales. A mí todo, y también caracterizar, ver qué metal era con el que estaba trabajando, la parte de darle forma al metal, laboratorios de aleaciones y demás, donde por ejemplo hicimos un cuchillo,
por ahí hay imágenes de cuando estábamos dándole el martillo, tal vez las coloque. Eh, eh, pero esa transformación, esa construcción y ver qué es lo que pasa en la microestructura de un acero, de un metal, es hermoso, es muy bonito. Y también, una vez que uno se hace esa idea, porque bueno, en la carrera ya me di cuenta que metales era lo que más me gustaba, tal vez porque profundizamos más en metales, pero también vimos la parte de plásticos, cerámicos, y ya cuando uno sale a la vida profesional, y por ejemplo a mí me tocó trabajar con plásticos como ingeniero de moldeo, la realidad de la industria de Costa Rica es que no está tan evolucionada como para uno tener que interactuar con todos esos procesos. ¿Qué quiero decir con eso? Que por ejemplo en Costa Rica ya se ha venido inculcando, se ha venido introduciendo el moldeo por inyección, que era algo que era un proceso que se hacía en otro país y las piezas se traían acá y se ensamblaban. Ahora se está trayendo mucho el moldeo por inyección y ya hay muchos ingenieros que están trabajando en esa área y están profundizando. No obstante, ya mi experiencia como ingeniero en moldeo era más de fiscalizar lo que un suplidor estaba haciendo, darle guía de qué era lo que tenía que hacer, coordinar con el suplidor versus internamente. Digamos, tengo un dibujo, quiero hacer esta pieza, el suplidor me dice que no puedo hacer exactamente lo que está en el dibujo porque tiene ciertas condiciones que la manufacturabilidad no es posible, entonces que hay que modificarlas, y ese vaivén era lo que a mí me tocaba. Entonces igual la emoción se va mermando. Sí, porque era más como un coordinador. Exactamente. Entonces sí tenía conocimientos teóricos importantes. No obstante, el hecho de no tener contacto con máquina va mermando esa, esa ilusión que todo ingeniero tiene, porque los ingenieros son mucho de crear, de irse a apañar con una máquina y demás. Que eso también, ya cuando uno se apaña con la máquina, se da cuenta de que es difícil, es difícil. Que hay que valorar a los ingenieros que pasan horas y horas en una máquina. Sí, esos son los más cracks. Esos son de las personas que mantienen al mundo corriendo. Sí. Y igual, como un médico le salva a usted en la vida, el ingeniero que crea los productos para que el médico trabaje, es una persona súper apasionada y que realmente todo lo que se puede hacer en este mundo va de la mano de esa pasión que un ingeniero puso. Entonces sí, vamos a ver, sale uno del sistema educativo, del colegio, entra a la universidad, que ahí viene un punto importante, tomar esa decisión, qué es lo que quiero estudiar. Sí, pero si nos vamos por ese camino, bro, Sí. no terminamos el podcast hoy. Sí, pero una vez que uno ya toma esa decisión y entra a la carrera propia, algo que estábamos hablando antes de iniciar el podcast es que la carrera no lo prepara a uno para emprender o para decidir ser dueño de una empresa, sino que más bien lo prepara para ser un obrero, para ser alguien que se especializa mucho. Sí, de hecho, bueno, en nuestra generación, que fue el 2013, 2014, había dos tendencias muy fuertes, o así es como yo lo recuerdo. Tendencia 1, los maes que hacen la tesis en una empresa y se desviven por hacer la mejor tesis posible para que la empresa los contrate. Y los otros, los que hacen trabajos de investigación, que se van por el camino de la investigación hasta que se hacen profesores, por ejemplo, aquí en Costa Rica o en otro país. Esos son los dos caminos. Mae,
brille en la empresa para que lo contraten, porque si no, mama, o sea una rata de laboratorio, porque si no, va a mamar. No hay como ese punto medio, o no un punto medio, sino un tercer camino que es, bueno, así usted puede montar una empresa utilizando su conocimiento como ingeniería en materiales. Como, por ejemplo, nosotros queríamos hacer una empresa de bolsas, ¿se acuerda? Hablábamos Sí. mucho con mi papá. Pero, madre, ya ahora que somos empresarios, ya entendemos que ni puta idea teníamos de cómo era montar una empresa. Entonces, estaban esos dos vertientes muy marcadas y pienso que no está mal, porque al final el trabajo de la universidad es generar empleos para suplir las transnacionales y que de ahí salga plata para mantener al país corriendo. Así funciona. Y si usted quiere salirse del canasto, tiene que buscar sus medios. Entonces no está mal. Simplemente no es el objetivo, o por lo menos en nuestra generación no era el objetivo de la carrera o el plan de estudios. Era guíndese a cualquier empresa lo antes posible o póngase a estudiar, a hacer reportes de laboratorio y ya, para de contar. Y eso, por un lado, tiene otro riesgo asociado que también lo estábamos conversando, que es uno llega a un punto de especialización demasiado profundo en una materia específica. Y eso, a pesar de que usted lo transforma en un experto, también lo limita como profesional. Por ejemplo, diga lo que usted estaba diciendo antes de moldeo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la empresa quiebra o se lo despiden? Si usted es un ingeniero de materiales que solo sabe moldear, ¿qué hace en un caso así? Bueno, no sabe moldear, que solo sabe coordinar. Que sí, solo sé coordinar. Digamos, es súper riesgoso esa parte porque durante toda su vida laboral, digamos, estamos hablando de 10 años, usted trabajó 10 años. O en mi caso, 5 años que estuve como ingeniero moldeo, estudiante y después ingeniero moldeo. Mi perspectiva de lo que estaba pasando era que yo solo sabía de moldeo, aunque interactuaba con muchas áreas y sabía lo que ellos hacían, cómo lo hacían. Mi currículum, por decirlo así, era solo moldeo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene una pandemia, viene de que el dispositivo no funcionó, viene que se recortaron puestos y en ese recorte de puestos iba un ingeniero moldeo. Ajá. Ahora bien, ese ingeniero de moldeo trabajaba en esa empresa, en esos productos específicos. En esos productos específicos y tenía el conocimiento solo para eso. Entonces, cuando usted llega a una entrevista de trabajo y le dice que quiere aplicar un puesto de manufactura, por ejemplo, más en una línea de producción, le van a decir, bueno, ¿y usted qué sabe de la línea de manufactura? Entonces, uno puede dar cierto aporte en lo que uno contribuyó con otros ingenieros de manufactura. Pero el fuerte de uno era hablar con suplidores, coordinar con suplidores y internamente. Entonces, uno se volvió tan especializado en eso que cuando quiere salir al mercado a intentar obtener otro puesto en un área diferente, le van a decir que no, porque usted de lo que muestra, lo que sabe, es nada más moldeo. Sí, tendría como que empezar de cero. Tendría que empezar de cero, exactamente. Quizá no empezar de cero desde el punto de vista de salario, pero sí a nivel de conocimiento y carrera. Sí, de hecho, y yo no pienso que eso sea un problema que a todo el mundo le atormente, pero sí creo que es un problema desde el punto de vista profesional, porque lo bonito de ser ingeniero era diseñar cosas, ser creativo, resolver problemas generales y ir a los detalles, pero cada problema con sus respectivos detalles. No estar todos los días resolviendo la misma vara, que era lo que en su caso le pasaba. Sí, no, entonces, suave, para terminar el punto, algo que me ha dicho un profe a mí fue que, bueno, debido al sistema de producción de tercer mundo,
las empresas grandes necesitaban gente que tuviera la habilidad de hacer cada partecita de una cadena de producción lo mejor posible. Y a nivel de productividad eso es bueno, porque si usted tiene una persona que es especialista en hacer la misma pieza siempre, hay más probabilidad de que le salga bien. Pero usted como el productor de la pieza, llega a un punto en que pierde de vista el propósito general del Lego grande que está armando y se aburre. Y eso pienso que hace que muchas personas decidan emprender otros caminos, donde quizás gestionan proyectos más integrales, como cuando usted se sienta con una persona a sacarla de deudas y revisa todo y la agarra como un proyecto completo. No se va nada más a ver, ok, vamos a ver cuánto está gastando en el supermercado. Soy especialista en cuánto gasta en el supermercado. Está raro. Justamente eso se nota demasiado en la industria. ¿Por qué? El ejemplo personal mío, bueno, yo inicié como en la parte de moldeo desde un inicio, pero como fui avanzando, me dieron oportunidades, por ejemplo, de llevar presupuestos y demás en la empresa y me gustó esa área. Entonces, aunque yo estaba como ingeniero moldeo y tenía responsabilidades como ingeniero moldeo, yo fui abriéndome espacio, pidiendo oportunidades para poder ver otros temas, que era manejar presupuesto de un departamento. Entonces ahí, por ejemplo, me di cuenta que me gustaba mucho la parte económica, la parte de manejar presupuestos, la parte de coordinar con presupuestos, negociar. Me encantaba negociar y me encanta negociar. Entonces, se abren oportunidades para que uno vaya viendo qué es lo que le gusta. Y eso pasa justamente por eso, lo que usted acaba de mencionar, que uno se vuelve, es tan monótono que uno se aburre. Entonces, yo lo veía con los ingenieros de manufactura de la empresa en la que yo trabajaba. Se les asignaba un producto, un dispositivo, y en menos de un año ya estaban pidiendo cambio, porque no aguantaban, era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y se cansaban. Entonces, por eso a cada rato buscaban rotar, que ahora no quiero este dispositivo, quiero este otro. Y aunque el sistema necesita que haya una persona especializada para que funcione, eso es monótono, aburre, cansa a la persona y también pone en riesgo la continuidad del negocio. Porque cada vez que hay esas rotaciones viene otro que tiene que aprender toda esa curva y hay gastos implícitos muy grandes. Cada vez que tienen que contratar a otra persona y pasar por toda esa curva y que esa persona entre con desconfianza y no pueda tomar decisiones inteligentes durante un proceso de reunión con multidisciplinario, es algo que roba mucho capital en una empresa. Sí. Porque alguien con experiencia dice, ah, sí, yo sé que esta es la mejor decisión, vámonos por aquí. Y nos ahorramos meses de dialogar, meses de trabajo. Y vamos a pero ahí viene también otra pregunta. O sea, usted como dueño de empresa, a usted le sirve tener gente especializada. Se ocupa plata, se ocupa facturar. Y entre menos broncas tenga o entre más rápido solucione las broncas, mejor le va a la empresa. Entonces es como un dilema, ¿verdad? Y pienso que tal vez una carrera así, de ese estilo, está muy bien para las personas que les encanta ser expertos en algo específico y tener como ese nivel de conocimiento. Y para otras personas más creativas y más dispersas, hay otro tipo de negocios que uno puede hacer. Algo que se me acaba de ocurrir con lo que usted estaba diciendo, es que, por ejemplo, yo tuve la oportunidad en la empresa en la que primero me contrató de trabajar en 3 áreas diferentes, donde hacían 3 productos completamente distintos una de la otra. Y llegó un punto en que, como yo tenía la experiencia de las 3, a veces cuando algún ingeniero estaba saturado, me decían, mae Álvaro, ayuda aquí, o ayuda acá, o ayuda acá. Eso me gustaba, porque es lo que estamos hablando. Usted tiene ese espacio para ser creativo y no estar todo el día enfocado en una sola vara.
Luego, cuando ya pasé a dirigir un piso de manufactura y tenía otros ingenieros a quienes coordinar, a pesar de que ellos estaban enfocados en ciertas líneas, a mí como coordinador me tocaba ver todas las líneas y eso no era tan aburrido. Pero bueno, ¿qué pasa? Que en ese lapso de ese tiempo ya yo me había empezado a especializar en psicología, en bioneuroemoción y ya había perdido un toque de la magia, la parte ingenieril. Pero sí sentí que ese cambio me dio más margen para tomar la decisión de renunciar después. Si no, quizá hubiera renunciado antes. Puede funcionar. Si usted es una persona que tiene esas ganas de crecer dentro de una empresa, puede que le funcione pedir cambio, pedir cambio, pedir cambio y al final ser como una especie de, no, ¿cómo se dice? Comodín. O sí, una persona adaptable que está siempre disponible para solucionar las broncas que otros no pueden. Eso a mí en su momento me llenó, me devolvió un poco la ilusión. Sí, también hay que ver que aunque la expectativa de nosotros en lo que queríamos trabajar no se cumplió tal como la buscábamos, dentro de la empresa hay oportunidades para uno hacer esos saltos. Que ahorita estoy en R&D, quiero pasar a DA, que estoy en DA y quiero pasar a manufactura. Sí se pueden hacer esos saltos y es importante que se piensen porque creo que genera mucho valor. Hacer esos saltos genera mucho valor y lo veía con compañeros que constantemente estaban haciendo eso, saltando, moviéndose, justo lo que hablábamos en el capítulo 1, de la importancia de moverse. Cada vez que usted se mueve, crece. Y deja esa especialización, ese mí, que se tiende a pensar, yo soy el SMI y me quedo ahí, en esa zona de confort. Eso es súper riesgoso, porque lo pone en jaque cuando pasa una eventualidad. Y tiene que brincar. Y tiene que brincar. Sí, tal vez tiene que dar un brinco grande y no tiene la capacidad por haber estado siempre enfocado en lo mismo, no le alcanza. Sí, eso es un buen punto. Mae, otra vara que yo creo que es importante tocar con este tema es, así creo, no sé si será, tal vez la gente en los comentarios nos puede decir, pero me imagino que en muchas otras carreras pasa lo mismo. En la universidad usted va, se pichasea, mae, y llega a bretear y no es lo que usted esperaba. Entonces, también es parte de la realidad que tenemos que aceptar como costarricenses y aceptar las consecuencias de, ok, yo escogí estudiar esto es lo que hay en la calle, ¿le cuadra? Dele. Si no le cuadra, busca ver qué hace, pero no puede agarrar y poner a la universidad como culpable o a una empresa como culpable si usted no agarra las riendas de su vida y decide qué hacer con las cartas que tiene. Al final es una decisión propia escoger qué hacer. Y por eso dijimos al inicio que era una opinión nuestra. De hecho. Decidimos asumir las consecuencias de nuestra desilusión y a emprender nuestros negocios, nada más. Y no está mal. Al final de cuentas, de eso se trata la vida, de ir evolucionando, de ir construyendo ese camino. Pero sí, lo que mencionas es fundamental, más que todo si hay alguien joven que está terminando el cole y quiere tomar esa decisión, investigue qué es realmente lo que va a hacer su profesión. Nosotros hablamos mucho de las bolsas plásticas, queremos hacer bolsas plásticas y demás, pero la industria en Costa Rica no estaba a ese nivel todavía. No, obviamente que sí hay empresas de bolsas plásticas, pero cuando usted está en la carrera estudiando ingeniería de materiales, los profes le dicen, mae, vayas a estudiar, vayas a bretear a dispositivos médicos porque es donde está la mayor harina, las mejores oportunidades, y es cierto. Sí. Pero lo que usted ejerce no es lo que usted tenía en mente, nada más. Pero eso se lo dicen a uno cuando uno está saliendo. Sí, cuando está entrando. Cuando está entrando, a usted en las ferias vocacionales, a usted le dice, sí, claro, usted puede ir a hacer bolsas. Aviones. Usted puede ir a hacer aviones, puede ir a trabajar a Europa. Recuerdo que una vez alguien que estudiaba materiales nos dijo en el cole, sí, el ingeniero en materiales en Europa está ganando $14,000 saliendo de la U.
no voy a decir nombres, pero yo sé que él no está ganando $14,000 y estudió materiales. Estábamos en el colegio, Cuando estábamos pero fue en una feria vocacional. no, antes. ¿Quién, güey? Bueno, nosotros sí estábamos en una feria. Sí, tuvo que haber sido en una feria, Sí. porque O no había estábamos nadie de Pérez Celedón que estudiara materiales. estábamos, ya, un montón. Estábamos Sí, güey. estábamos, yo creo que en el primer año ya. Ajá. Ah, fue un mae que estamos haciendo una vara con un horno de arcilla. No profundicemos, ahora le cuento quién fue. Pero sí, la realidad es que las ferias vocacionales lo pintan muy bonito. Sí. Claro, ya las universidades tienen que atraer los estudiantes porque tienen que llenar los cupos y demás. Y el país tiene que producir. Y el país tiene que producir. Pero si usted está por tomar esa decisión, o ya está encaminado en la carrera, o ya salió y está trabajando, entender este proceso que acabamos de describir le puede ahorrar años de vida. Años. Mae, demos 3 recomendaciones de qué hacer o qué haría yo si tuviera 17. ¿Qué estudiaría yo? Yo, por ejemplo, estudiaría ventas. Ajá. Aprender a vender lo que sea. Ropa, lapiceros, productos en línea, carros, lo que sea. Porque la habilidad de ventas usted la puede mover a cualquier área. Ajá. Si usted sabe vender un lapicero, mae, puede vender un carro, puede vender una cocina, una mesa, lo que sea. Es algo que nadie se lo va a quitar, es como matemáticas. Una vez que usted aprende a sumar y restar, es otra persona. Entonces yo aprendería ventas, Comunicación. comunicación. Aprender a comunicarse adecuadamente. No es tan fácil. No es tan fácil transmitir esa emoción. Tal vez aquí ahorita estamos hablando y sonamos muy monótonos. Para alguien que Tenemos que estudiar comunicación. tenemos que estudiar comunicación. Sí. Entonces, esas tonalidades que cuando usted está con una persona que es muy buena comunicando, usted dice, uy, quiero escuchar a esa persona todo el día, tienen habilidades de comunicación muy buenas y lo mantienen a uno entretenido. Entonces, algo que nos enseñaba, bueno, un mentor que tenemos es que por las redes sociales, por TikTok y demás, las personas no pueden mantener la atención mucho tiempo en algo. Sí, ya todos los receptores de dopamina están tostados. Están tostados, entonces Y la comunicación la comunicación captura. captura exactamente. Entonces, si usted sabe comunicar y sabe vender, La hizo. ya la hizo. En lo que usted quiera hacer, estudie lo que le dé la gana. Pero ya no se va a morir de hambre y no se va a morir de aburrición. ¿Verdad? Básicamente. Bueno, 30 minutos exactos, mae. Deme la mano, cumplimos nuestra meta. Listo, estamos por hoy. Esperamos que este podcast haya servido bastante. Tratamos de que sean cortos para mantener esa atención, para que se lleven un mensaje positivo, experiencias que nosotros hemos pasado, que les pueden ahorrar años de batir barro, de pegarse ahí en esa toma de decisión que es tan importante y que los puede encaminar e impulsar. Entonces, nosotros tuvimos esa oportunidad y de ahí hay que compartirlo. Exactamente. ¿Y qué más? Cualquier tema que quieran sugerir, bienvenido. También duran 30 minutos porque no somos Elon Musk, todavía tenemos mucho que aprender y quizá conforme vayamos aprendiendo van a ser más largos los podcasts. Y conforme cojamos más confianza en la cámara. Sí, y también invitados, vienen invitados potentes, ahí estamos coordinando con esos invitados, pero hay historias que dan miedo. Sí. Y que han inspirado mucho, entonces estamos coordinando para traer a esa gente. Pura vida, gracias. Pura vida.